Las empresas son un mundo de oportunidades para la temática, ¿sí? Quizá lo más posicionado en la opinión pública y en el ámbito empresario sea contratar personas con discapacidad, y es muy bueno que eso ocurra, y ese es quizá uno de los pasos, o el primer paso, ¿sí? Pero una empresa puede hacer compras inclusivas, puede trabajar el tema de accesibilidad a sus edificios o tiendas o lo que fuere, puede trabajar con la articulación de fortalecimiento de organizaciones sociales que trabajan en la zona de influencia de la empresa, puede ser un actor, diría un interlocutor entre los municipios y la sociedad civil, porque las empresas tienen un poder con su palabra. Las empresas pueden desarrollar políticas transversales, porque en el tiempo que estamos viviendo intentamos que sean cuestiones de orden sustentable, digamos, que tengan que ver con políticas que ya queden instaladas, que no sean moda, que no sean programas específicos. Nosotros por lo menos no estamos de acuerdo con programas específicos, sino a ver, todo lo que hace la empresa, cómo se transversaliza la temática en todo, ¿sí? En todo es desde tener tu web accesible para que tus clientes con discapacidad puedan entrar a consultar o a comprar, a contratar trabajadores, a hacer compras o a hacer voluntariado o lo que fuere. O sea, realmente creo que las empresas también tienen una capacidad brutal de comunicación. Hay empresas que por el nivel de masividad que tienen, ellos mismos son una boca de llegada a la opinión pública, ¿sí? Donde se pueden hacer campañas de concientización. Es impresionante lo que se puede hacer. Así que, bueno, un poco lo que nos gustaría es que las empresas miren esto mucho más globalmente que solo el tema del empleo, ¿no? Bueno, el tema de los cupos ha generado siempre históricamente un gran debate, ¿sí? A nivel mundial hay, bueno, mucha cantidad de países del mundo existe el cupo, y en América Latina también. Existe el cupo no solo para el Estado, como en Argentina, sino también para las empresas privadas, como es el caso de Brasil, Ecuador, Costa Rica. A ver, desde lo cultural no estoy de acuerdo con el cupo, ¿sí? Me parece que es un poco, a ver, si te lo digo así de primera, me suena totalmente paleolítico que tengamos que pensar en un cupo para reconocer las capacidades de una persona para el trabajo, ¿sí? Porque lo que está en juego no es la cuestión de la discapacidad, es la cuestión de la capacidad para el trabajo. Si lo miramos desde ese lugar, es, ya te digo, paleolítico. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en países que todavía no tienen unos niveles de desarrollo cultural respecto a la temática, y el cupo lo que viene a traer es, tenemos este tema y lo tenemos que tomar, ¿sí? En el Estado argentino el cupo es del 4%, en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad, el cupo es del 5%, pero en Argentina todavía no existe una ley para las empresas privadas. Yo creo que ese cupo va a venir en algún momento, lo tenemos demasiado cerca en los países, y no sé si va a traer una solución. Creo que va a traer el tema arriba de la mesa y luego se van a ver otras dificultades que también hay que abordar en la temática, que hacen a que el empleo no esté todavía en el nivel que se necesita para esta población, ¿no? Ten en cuenta que en Argentina viven en este momento 5.100.000 personas con discapacidad y 2.2 millones están en edad económicamente activa. ¿Qué quiere decir? Tenemos mucho por hacer todavía, ¿no? Mucho. Bueno, si estuviéramos hablando de 15 años antes, te diría que es así. Hoy no creo que sea así. Hoy lo que creo es que hay que vencer el prejuicio, la barrera que es muy cultural realmente. ¿Por qué? Porque ya, si bien todavía no están alcanzados los estándares ideales para todos, pero vos tenés lugares donde reclutar trabajadores con una alta performance, portales por ejemplo, y entonces yo creo que si una empresa realmente quiere abordar esto, va a encontrar el trabajador que necesita, ¿no? Y en última instancia, como ha sido con otras realidades de otras minorías, va a ser, si necesitar adecuar algo respecto a la capacidad de esa persona, va a ser una inversión, porque ya no es que nadie podría aplicar a los puestos. Quizá le falta un poquito, y ese poquito se adecúa en un plazo X de formación específica, ¿no? Y hay casos concretos de esto en Argentina. Entonces, yo creo que hay que pensar positivamente y hay que decir, sí, mi empresa puede hacerlo.
y hay que enfocarse, ¿no? Hay que darle atención a esto, ¿sí? Me parece que lo que hace falta es eso, reconocer que trabajar con el tema diversidad y en el foco de discapacidad, como en otros ejes de diversidad, necesita atención. Pero no creo que todavía, no creo en el discurso de no, para mi empresa no hay trabajadores formados. Porque sí, porque hablo con colegas que trabajan en el tema de intermediación laboral de organizaciones sociales o empresas sociales y tienen perfiles interesantísimos para empresas de primerísimo nivel, ¿sí? Y claramente, digamos, convengamos que la diferencia de tener una persona con una alta performance en una posición de jerarquía es un mensaje, es un boom, digamos, ¿no? Que siempre un operario en las escalas más bajas, ¿no? Que también es necesario, pero digo, estamos hablando de cómo posicionamos la temática en la opinión pública y cómo los demás empresarios van a ver esto, ¿no? Hay uno que parece que cuesta mucho superar y es que si te paras en la esquina acá y le preguntas a las personas, ¿qué te digo cuando aparece, qué se te viene a la mente cuando aparece la palabra discapacidad? Y se viene la silla de ruedas o la persona con síndrome de Down. La realidad es que la cuestión de la discapacidad es muchísimo más amplia y diversa como tal, no solo por los tipos de discapacidad, sino porque cada persona es única. Y esto tiene que ver con su condición concreta de existencia. Si hoy tuvieras 4 personas sordas, son 4 personas distintas. O 4 personas con discapacidad, una discapacidad visceral como la hemofilia, son distintas, ¿sí? O 4 personas con discapacidad visual desde la baja visión a la ceguera total. O sea, es una realidad que es completamente singular. Y me parece que eso todavía tenemos que abrir bastante la cabeza de darnos cuenta que hay un montón de personas que no están pudiendo entrar al trabajo porque no son vistas o reconocidas, como las personas con, por ejemplo, tratamientos de diálisis, ¿sí? O con algunas patologías cardiovasculares. O sea, la cuestión de la discapacidad es mucho más abierta que lo que naturalmente... Mirá, esta semana pasada discutía con una colega, con un colega de Salta, hablando del logo internacional. Y me decía, el logo, no quiero, estoy tomando la secretaría, quiero un logo nuevo, no quiero el logo de la silla. Y no, porque el logo de la silla no representa la realidad de todos, ¿sí? Y bueno, eso es un riesgo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Es decir, desde la comunicación es un tema central. Y bueno, espero que eso ocurra, que podamos ir avanzando en mirar la singularidad de la persona y además... Porque la cuestión de la discapacidad está en relación con su contexto, o sea, ya la discapacidad no se trata de, no se mira con un modelo médico, ¿sí? Se mira con un modelo biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenés una discapacidad, pero vivís en un entorno accesible, desde todo punto de vista, no solo edilicio, ¿no? Cultural, con comunicación accesible, con recursos disponibles, la discapacidad se minimiza. Y por eso se habla de situación de discapacidad, personas en situación de discapacidad, ¿sí? Esa situación baja los decibeles cuando está equiparada la oportunidad. Así que bueno, es bastante en ese camino. Bueno, primero que todo, que un trabajador con discapacidad va a entrar en una empresa con el mismo procedimiento que cualquier otro. Quiere decir que hay una persona con unos saberes que aportan al negocio, ¿sí? Primera cuestión. Creo que las personas con discapacidad también aportan a la mejora del clima, a la baja de rotación, en perfiles de alta rotación, y ni hablar de los... también hay otros aspectos que tienen más que ver con el orden económico para la empresa, porque el país tiene muchos incentivos que las empresas muchas veces no utilizan, pero que están plenamente vigentes y disponibles en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, en tiempos de ajustes de presupuesto y demás, es bueno saber que si contratás a un trabajador con discapacidad, tenés un 50% de exención de cargas de aportes patronales por el primer año y un 25% por el segundo año. Y tenés deducción en el impuesto a las ganancias sobre las retribuciones del trabajador. Así que yo creo siempre que... A ver, no es que lo crea yo, está probado, digamos, con estudios que la diversidad enriquece los procesos creativos de las empresas, ¿no? Y la persona con discapacidad tiene que ser tomado como un actor económico más. Es decir,
Queremos que las personas trabajen, queremos que ganen su dinero y que sean libres de elegir qué hacer con él y pasen de ser subsidiados a ser contribuyentes, ¿no? O sea, ese es un verdadero proceso de integración. A ver, yo no conozco ninguna empresa que contrate por hacer beneficencia, ni filantropía, cuando estamos hablando del entorno laboral. Las empresas tienen sus criterios, tienen sus definiciones de perfil, sus puestos, su medición de desempeño, evaluación de desempeño. Lo que buscamos es que un trabajador con discapacidad debe ser tratado en esas mismas condiciones, claramente. Y también promovido, ¿sí?, o penalizado de acuerdo a su rendimiento. No creo que haya que generar situaciones especiales que además son contraproducentes, porque desde mi punto de vista son una falta de respeto hacia el trabajador y también generan roces con el entorno si no se trata a la par, digamos, ¿no? Así que, bueno, yo no haría ninguna diferencia. Bueno, yo creo que pasa por esta cuestión de estar siempre último en la fila, ¿no? Cuando te conseguís un trabajo que te costó mucho conseguírtelo, la vida cambia. O sea, imaginémonos 1, 2, 3, 4, 5 meses sin trabajar. ¿Qué pasa cuando conseguís tu trabajo? O sea, realmente le pones todo porque está buenísimo tener tu trabajo, que no solamente desde el punto de vista genero dinero. Tengo un lugar de pertenencia, salgo de mi casa, aumento mi nivel de relacionamiento con otros, mejora mi autoestima, puedo progresar, puedo elegir, ¿sí? Una vez, y no estoy hablando solamente, digo esto para todos los niveles de discapacidad, porque una vez el padre de un trabajador con discapacidad intelectual me dijo, bueno, ahora tenemos un problema porque nuestro hijo gana su propio sueldo y quiere ir a comprarse la ropa solo. O con la hermana, dijo. Y yo le dije, bueno, pero eso es lo mejor que puede pasar, porque usted y yo nos vamos a ir de este mundo bastante antes que él, y está buenísimo que él desarrolle sus capacidades de elegir y de decidir, ¿sí?, aún teniendo su discapacidad intelectual, donde hay un enorme prejuicio al respecto de esto, ¿sí? Entonces me parece que eso es lo que se busca, ¿no? Que las personas sean lo más libres posibles y estén en una situación de igualdad de oportunidad. Pero para que haya igualdad de oportunidad hay que equiparar la desventaja. Y ahí sí, el rol de las políticas públicas es fundamental, ¿no? Bueno, yo creo que, viste que siempre se habla mucho de innovación, y yo hace poco posteaba, ¿no?, en mi Face. Yo creo que más que innovación el problema es el acceso, ¿sí? Porque hay, por lo menos en el campo de discapacidad, yo te diría que está todo inventado. Es decir, es genial los desarrollos que hay. No solo a nivel internacional, ¿eh? A nivel nacional, en el programa, en el concurso de Innovar, de Ciencia y Tecnología, todos los años se ven unos proyectos espectaculares de desarrollos nacionales que nunca llegan a la etapa productiva y mucho menos en un costo accesible para las personas. Dicho esto, pasa exactamente lo mismo con la tecnología de informática. Es decir, hay software desarrollado, hay ayudas técnicas un montón, cuestiones adaptativas para que las personas puedan trabajar. Ahora, todavía estamos en un país donde cuando nace una persona con discapacidad y llega a una etapa donde empieza el proceso educativo, debiera ser, casi te diría como tener el DNI, tener una computadora personal con las adecuaciones y una conectividad a Internet gratuita esté donde esté en este país. ¿Por qué? Porque eso se equipara a la desventaja. Porque eso es equiparar la desventaja para una población que no tiene acceso a todo el transporte público, que no tiene acceso a los edificios, que no tiene acceso a los niveles de educación. Hoy por hoy, con una computadora y acceso a Internet libre, estudiás, conseguís trabajo, trabajás, hacer redes sociales de vínculos personales, visitás un museo, lo que fuera. No quiere decir, digo esto para los colegas que puedan pensar que eso haría que las personas no salieran más a la calle. Yo creo todo lo contrario, que lo que haría sería perder el miedo a estar con otros, ¿sí?, y largarse a una vida mucho más plena, ¿no? Pero me parece que la tecnología todavía está pendiente en este sector. Digamos, sería óptimo que todo el mundo contara con su máquina, con su adaptación si la necesita. Además porque hay cosas geniales desarrolladas. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, hace tantos años,
El JOS, por ejemplo, que era el lector de pantalla para ciegos, costaba casi $3.000 traerlo a Argentina. Hoy tenés de Linux, de bajada libre, y no se puede creer lo que se avanzó. Pero las personas tienen que acceder. Y hay que educarlos para que accedan a eso. Es decir, también en el nivel de profesionales, de la educación, usar la tecnología como un equiparador de desventaja en la discapacidad es estratégico. Primero, en este país no puede haber una sola persona con discapacidad que no tenga su certificado de discapacidad. Y todavía no llegamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad no solamente permite desarrollar política pública adecuada, sino que te dice concretamente, desde un modelo nuevo, biopsicosocial, cuáles son las condiciones de esta persona. ¿Sí? Entonces, la descentralización de la obtención del certificado es fundamental, la formación de los equipos técnicos en esto, el trabajo con foco para que nadie se quede sin su certificado, que además lo convierte en un ciudadano de pleno derecho para todo lo que hay para la temática. Desde el acceso a la salud, a la rehabilitación, al pase libre de transporte, o sea, hay una lista, una infinidad de cuestiones que están al alcance de las personas, pero las personas necesitan el certificado para acceder a eso. Y lo que sigo viendo aún después de tanto tiempo es que llegan familias a consultar con hijos que tienen 20, 22 años, que recién se están enterando que esto existía, ¿no? Entonces, eso es prioridad 1. Creo que además los temas de acceso a salud, la inversión en esto, siempre se dice que la cuestión de la discapacidad es cara, ¿sí? Yo no sé si es cara, lo que sí digo es que una persona con discapacidad en buen estado de salud es un ahorro de gasto público, ¿sí? Lo tendrás que invertir en un momento, pero lo vas a recuperar por otro, ¿no? El acceso a la educación, ni hablar, es 20% de los niños van a la escuela con discapacidad, es un problemón, ¿sí? Y ahí la revolución viene por la formación de los profesores, es decir, los maestros y los profesores, porque no se trata solamente de ponemos a todos los pibes en la misma aula, que es muy bueno, ¿sí? Pero si no lo pones con el maestro adecuado, no con un maestro integrador que tiene 4 pibes para atender o 5 o anda de colegio en colegio como loco, ¿viste? Estresado, sin poder seguir con calidad la adecuación curricular de este alumno, ¿no? Son cuestiones que hay que mirar con mucha profundidad. Y bueno, en acceso al trabajo, todo lo que tiene que ver con la articulación de actores, es decir, los gremios pueden hacer mucho por esto, por mejorar la performance de los trabajadores, la articulación de los ministerios, ¿sí? Yo en años anteriores he visto los mismos programas que se llamaban distintos y hacían lo mismo en 3 ministerios diferentes. Eso es una locura, es un gasto público tremendo, ¿no? La fiscalización de la normativa vigente, de la implementación, porque si te dice la ley que tenés un cupo, o la ley te dice que frente a una licitación pública, 2 empresas que son oferentes para lo mismo, si una tiene trabajadores con discapacidad, tiene prioridad, tenés que bregar porque esto ocurra, ¿sí? O que hay también en el Ministerio de Trabajo hay una ley que plantea otorgar espacios públicos para la explotación por parte de personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, tenés que bregar porque eso ocurra y fiscalizarlo, no solamente otorgarlo, tenés que fiscalizarlo. No queda más remedio, el Estado tiene que estar presente, ¿sí?, en estas cuestiones. Y después ni hablar del problema que se nos viene, porque, a ver, en América Latina, para el 2030, va a triplicar la población mayor de 65 años. Los estados no están preparados, ¿sí? Y ese aumento de la edad trae aparejada la condición de discapacidad por envejecimiento solamente. Entonces no estamos viendo lo que se nos viene, ni estamos trabajando en diseño de política inclusiva del vamos, ¿no? Y eso creo que hay mucho trabajo para hacer todavía, ¿no? Así que, bueno, hay que seguir avanzando.